Buenas, mi nombre es Alice López y hoy voy a hablar un poco sobre este artículo científico titulado Factores asociados con mortalidad en la cirugía de control de daños en hemorragia obstétrica grave, cuyos autores son Gibran Jiménez, José Carlos Villalobos, Luis Javier López. Bueno, a método de introducción es importante definir como tal lo que serían las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, que es ese sangrado que da lugar luego de las 22 semanas de gestación. Entonces, la hemorragia obstétrica representa como tal una pérdida sanguínea de origen obstétrico. Se considera como tal cuando coexiste alguna pérdida del 25% de la volemia, la caída del hematocrito mayor de 10 puntos y cambios hemodinámicos o pérdida mayor a 150 mililitros por minuto. En la actualidad, como tal, esta patología representa la principal causa de morbimortalidad materna en el mundo. Ocurre en 5% de todos los nacimientos y ocasiona por lo menos 140.000 muertes en el año. Entonces, en conjunto de todas estas causas hemorrágicas van a ser responsables de un 20 o un 25% de las muertes perinatales. La mayor parte de las muertes sobreviene en esas 4 primeras horas posparto. Por este motivo, pues han surgido como tal nuevas tecnologías, nuevas estrategias terapéuticas dirigidas a evitar este desenlace como lo sería la cirugía de control de daños. Entonces, el objetivo como tal del estudio fue identificar los factores de riesgo relacionados con la mortalidad en la cirugía de control de daños en pacientes con hemorragia obstétrica grave. Dentro de los materiales y los métodos vamos a encontrar que este estudio es un estudio descriptivo, retrospectivo y observacional efectuado como tal en el Hospital Civil de Guadalajara por el doctor Juan Manchaca. Entonces, tuvieron criterios de inclusión como pacientes con cirugía de control de daños con hemorragia obstétrica grave, esos pacientes pues con las características que ya les di anteriormente de como tal una hemorragia. También como tal la técnica consistió en el control inicial de la hemorragia y de la contaminación, colocación de compresas húmedas sobre el lecho quirúrgico, cierre abdominal temporal, reanimación hídrica y estabilización pues en una UCI y luego la reexploración quirúrgica subsecuente pues a una reparación quirúrgica definitiva. Entonces, en la parte derecha podemos encontrar como tal los resultados. El muestreo total fue de 45 pacientes, donde tuvo una media de edad de 30 años, una media de semanas de embarazo de 35,2. El diagnóstico como tal más prevalente como motivo de hemorragia fue la atonía uterina, pues seguida del acretismo placentario. En cuanto a las variables quirúrgicas, encontramos que a 37 pacientes se les practicó la ligadura de arterias hipogástricas. La media de sangrado fue de 3.983 mililitros, una media compresa usada de 5,3, una media de horas entre la cirugía fue de 39,4, media de días en UCI fue de 4,1 y distancia intrahospitalaria casi de 9 días. Entonces, la mitad de esta muestra tuvo complicaciones, las más frecuentes fueron lesión vesical e insuficiencia renal aguda. Esos pacientes con diagnóstico como tal de ruptura uterina y tromboembolismo pulmonar tuvieron 9,7 veces más probabilidad de morir al respecto del resto de la muestra y pacientes con sepsis, ojo aquí, tuvieron 26 probabilidades más de morir al respecto del resto de la muestra. Entonces, como conclusión, en este artículo es importante como tal valorar o considerar lo que serían las cantidades de intervenciones quirúrgicas, el sangrado, los días de estancia intrahospitalaria, la ruptura uterina y las complicaciones que tuvieran algunas pacientes postquirúrgicas como la sepsis y el trombolismo pulmonar, pues asociando a un incremento significativo pues, de la mortalidad, sabiendo que la sepsis es el factor de riesgo que más se asoció con la mortalidad. Entonces, estos desenlaces como tal representan lo que sería la aproximación a factores de riesgo que van a jugar un papel fundamental en la mortalidad al asociarse con una cirugía de control de daños. Entonces, esta cirugía realmente es una opción innovadora y eficaz que se debe utilizar en la obstetricia, que desde luego pues, necesita todavía muchos más estudios pues, para incrementar la magnitud de asociación como tal a las aseveraciones dichas anteriormente. Muchas gracias.